El mundo de los hombres y de los dioses humanos es tan solo una fase infinitesimal de un ser infinitésimo, la fase tridimensional de la pequeña totalidad que termina en la primera puerta, donde Art Tawil dicta sus sueños a los primigenios, aunque los hombres la proclamen como única y auténtica realidad y tilden de irreal todo pensamiento sobre la existencia de un universo original de dimensiones múltiples. La verdad consiste en todo lo contrario, lo que llamamos sustancia y realidad es sombra e ilusión, y lo que llamamos sombra e ilusión es sustancia y realidad. El tiempo continuaron informándole aquellas ondas es inmovible y no tiene principio ni fin, es equívoco. Considerarlo como movimiento y causa de todo cambio en realidad, el tiempo en sí mismo es una ilusión, porque a excepción de la visión estrecha de los seres de dimensiones limitadas, no existen cosas tales como pasado, presente y futuro. Los hombres comprenden el tiempo es tanto que significa cambio. Ahora bien, el cambio también es una ilusión. Todo lo que fue, es y será existe paralelamente. Estas revelaciones llegaban a Carter con tan sobrenatural solemnidad que le impedían toda duda, aun cuando casi escapasen a su comprensión, sentía que eran ciertas a la luz de aquella realidad cósmica final que contradice toda perspectiva parcial y toda visión estrecha. Por su parte, había ahondado en las más profundas cuestiones filosóficas, como para librarse de la servidumbre que impone toda concepción fragmentaria y parcelada. ¿Acaso no se había basado todo este viaje al trasmundo en una convicción de la irrealidad, de lo fragmentario y parcial? Tras un silencio sorprendente, las ondas continuaron diciéndole que lo que los habitantes de las regiones de mundos dimensiones llaman cambio no es más que una simple función de sus conciencias, las cuales contemplan el mundo desde diversos ángulos cósmicos. Las formas que se obtienen al seccionar un cono parecen variar según el ángulo del plano que lo secciona, engendrando el círculo, la eclipse, la parábola o la hipérbola, sin que el cono experimente cambio alguno, y del mismo modo los aspectos locales de una realidad inmutable e infinita parecen cambiar con el ángulo cósmico de observación. Los débiles seres de los mundos inferiores son esclavos de esta diversidad de ángulos de conciencia, ya que aparte de alguna rara excepción, no llegan a conseguir una mínima parte de ese dominio, conquistando de esta manera el tiempo y el cambio, pero las entidades que habitan más allá de las puertas dominan todos los ángulos y a, pueden contemplar a voluntad ya las miradas de facetas distintas del cosmos en su forma fragmentaria y sometida al cambio, ya la inalterable totalidad no deformada por perspectiva alguna. Las ondas callaron otra vez y Carter empezó a comprender vagamente, preso de terror, el último sentido de aquella pérdida de la individualidad que al principio le había horrorizado. Su intuición fue articulando los datos de las distintas revelaciones, acercándose más y más a la comprensión del misterio. Comprendió que gran parte de esta espantosa revelación, la división de su yo en millas de duplicados terrestres, habría podido llegar a revelarse al traspasar la primera puerta, si la imagen de At Tawil no lo hubiera impedido, con el fin de que pudiera utilizar con precisión la llave de plata para abrir la última puerta. Ansioso de una mayor claridad, emitió ondas telepáticas para preguntar más detalles sobre la relación entre sus múltiples manifestaciones. Entre el fragmento que había transportado la última puerta, el que aún se alzaba sobre el pedestal hexagonal detrás de la primera puerta, y el niño de 1883, el hombre de 1928, las diversas formas primitivas de vida que componían sus antepasados y que había ido configurando su ego, y los abominables habitantes de remotísimas edades y universos perdidos en su primer destello de percepción absoluta, había identificado consigo mismo. Poco a poco, las ondas del ser surgieron como respuesta, tratando de esclarecer lo que casi estaba fuera de la comprensión humana. Todas las estirpes de los seres pertenecientes a dimensiones limitadas prosiguieron las ondas y todas las fases evolutivas de cada uno de esos seres, solo elementales manifestaciones de un ser arquetípico y eterno, cada ser aislado, hijo, padre, abuelo, y así sucesivamente, y cada fase evolutiva de un mismo ser, niño, muchacho, joven, hombre, es tan solo una de las infinitas facetas de este mismo ser arquetípico y eterno, causada por una variación del ángulo de
la conciencia, plano que lo corta. Randolph Carter en todas sus edades, Randolph Carter y todos sus antepasados, humanos y prehumanos, terrestres y preterrestres, no son sino meras facetas de un Carter, último y eterno, exterior al espacio y el tiempo, proyecciones fantasmales distinguidas únicamente por el ángulo con el que el plano de la conciencia había incidido en cada caso sobre el arquetipo eterno. Una ligera modificación del ángulo podría convertir el sabio de hoy en niño de ayer. A Randolph Carter en Edmund Carter, el brujo que desterró de Salem a las montañas de Arkham en 1692, o en Pickman Carter, que empleó extraños procedimientos para rechazar a las hordas mongolas de Australia, al Carter humano en una de aquellas entidades primordiales que moraron en la arcaica hiperbórea y adoraron al negro y pastor Tezcatlipoca. Después de huir de Kit Hamil, el planeta donde un día giró en torno a Arcturus, el Carter terrestre en un antepasado remotísimo y rudimentario y morado del propio Kitamil, o incluso en las criaturas aún más remotas de las transgalácticas Stroti, o en una conciencia etérea y tetradimensional de un continuo espacio temporal aún más antiguo, o a una mente vegetal del futuro, habitante de una comarca radiactiva de órbita extraordinaria, y así sucesivamente en infinitos ciclos cósmicos. Los arquetipos vibraron las ondas, son los pobladores del último abismo, son informes inefables y en los mundos inferiores apenas los vislumbran unos pocos soñadores. Por encima de todos ellos está el mismo ser que comunica estas revelaciones, el cual en verdad es justamente el arquetipo del propio Carter, el ambicioso deseo de Carter y de todos sus antepasados por descubrir los secretos cósmicos. Era el resultado natural de la procedencia del propio arquetipo supremo. En cada mundo, todos los grandes hechiceros, todos los grandes pensadores, todos los grandes artistas son facetas de él. Casi desfallecido de pavor, pero jubiloso a la vez de una alegría terrible, la conciencia de Randolph Carter rindió homenaje a aquella entidad trascendente de la cual deriva, y como de nuevo cesaron las ondas, meditó en silencio imponente, pensando en extraños atributos, en cuestiones aún más extrañas y en ruegos aún mayores, pero a su cerebro ofuscado fluían contradictoriamente imágenes de paisajes insólitos y revelaciones imprevistas. Se le ocurrió que, si aquellos descubrimientos eran realmente ciertos, podría visitar corporalmente todas aquellas edades infinitamente lejanas y aquellas regiones del universo que hasta entonces solo conocía en sueños. Le alcanzaría con poseer el poder mágico de cambiar el ángulo del plano de su conciencia, y no le facilitaría esa magia la llave de plata. No había transformado al principio a un hombre de 1928 en un niño de 1883, y después en algo absolutamente exterior al tiempo y al espacio. Era fantástico, pero a pesar de su aparente falta de corporeidad, sabía que tenía aún la llave consigo. Mientras duraba el silencio, Randolph Carter emitió los pensamientos y dudas que le acometían. Sabía que en este abismo final se encontraba ubicado en un punto equidistante de cada una de las facetas de su arquetipo, humanas o no humanas, terrestres o extraterrestres, galácticas o transgalácticas. Sentía una curiosidad febril por conocer las otras facetas de su ser, especialmente las más alejadas en tiempo y lugar del año terrestre de 1928, o las que más le habían ofuscado en sueños durante su vida. Se daba cuenta de que su etnidad arquetípica podría enviarle corporalmente, si quería, a cualquiera de esas fases de vidas pasadas y lejanas, con solo modificar el plano de incidencia de su psique, y así, pese a las maravillas que había presenciado, encendía en deseos de experimentar ese otro prodigio de caminar en carne y hueso por los escenarios increíbles y grotescos que sus visiones nocturnas le habían mostrado de manera fragmentaria. Sin aspirarlo intencionadamente, estaba rogando la presencia que le trasladara a un mundo fantástico y crepuscular, cuyos 5 soles multicolores, ignorados constelaciones, barrancos sombríos y vertiginosos, habitados por seres con garras y hocico de tapir, extrañas torres metálicas, inexplicables túneles y misteriosos cilindros flotantes, se habían escurrido una y otra vez en sus sueños.
presentía vagamente que aquel mundo era el que sin duda estaría más en contacto con los demás universos, y anhelaba explorar a fondo los paisajes que tan solo había vislumbrado y navegar por los espacios hacia aquellos mundos aún más remotos con los que comerciaban los habitantes de Zarpas y Hocico de Tapir. No había tiempo para el temor. Como en todas las crisis de su insólita vida, una aguda curiosidad cósmica se imponía por encima de toda otra consideración. Cuando las ondas reanudaron a sus espantosas vibraciones, Carter entendió que su terrible petición había sido escuchada. El ser le habló de los tenebrosos abismos que tendría que atravesar a la desconocida estrella quíntuple de cierta galaxia insospechada, en torno a la cual gira ese mundo extraño, y de los horribles moradores de madrigueras contra los que infinitamente lucha la raza de garras y hocico. Le habló también de cómo el ángulo del plano de su conciencia y la relación existente entre este ángulo y las coordenadas espaciotemporales del mundo deseado debían inclinarse simultáneamente con el fin de hacer retornar a ese mundo aquella faceta de Carter que ya había habitado allí. La presencia del consejo que conservara los símbolos por si alguna vez deseaba regresar a aquel mundo remoto y ajeno que había escogido, y él aplicó con una afirmación impaciente, pues sentía que la llave de plata seguía en su poder y sabía que en ella estaban grabados dichos símbolos, ya que con ella había logrado inclinar a la vez su plano personal y el universo. Cuando regresó a 1883, entonces el ser comprendió su impaciencia, le hizo saber que estaba dispuesto a llevar a cabo la monstruosa transposición. Las ondas cesaron violentamente y sobrevino un instante de tensa quietud, de espantosa e inenarrable expectación. Luego, sin previo aviso, percibió un zumbido y un batir de tambores que fueron en aumento hasta convertirse en un resonar aterrador. Una vez más, se sintió Carter en el punto focal de una intensa concentración de energía que le abrazaba, que la despedazaba, que le desintegraba con aquel ritmo inaguantable del espacio exterior que ya iba conociendo, y sin embargo no sabía cabalmente si tal energía era el fuego irresistible de una estrella fulgurante o el frío petrificador del abismo final. Ante él brotaron franjas y rayos de color absolutamente ajenos a cualquier espectro luminoso de nuestro universo, trenzándose y entrelazándose mientras cobraban conciencia de ir desplazándose con una prodigiosa velocidad, y muy rápidamente vislumbró una figura solitaria sentada sobre un trono de apariencia hexagonal. El El hindú interrumpió su relato y observó que de Marigny y Phillips le miraban absortos. Aspinwall pretendía ignorarle y mantenía los ojos aparentemente fijos en los papeles que tenían ante sí. El ritmo extraño del reloj en forma de ataúd tomó un sentido nuevo y siniestro, en tanto que las varadas de los trípodes excesivamente recargados se entrelazaban componiendo siluetas fantásticas e inexplicables, combinándose de manera inquietante con las grotescas figuras de las tapicerías movidas por el viento. El viejo negro que los había llenado se había ido, tal vez porque la tensión creciente que reinaba le había asustado. El orador reanudó el monólogo con su lenguaje trabajoso y fluido. Después de una ligera vacilación, todo esto les habría parecido difícil de creer, dijo, pero aún más increíble les va a parecer las cosas materiales y tangibles que vienen a continuación. Esa es nuestra forma de actuar. Lo maravilloso resulta doblemente increíble al trasladarlo de las regiones vagas de los sueños posibles a este mundo tridimensional. No me extenderé mucho en ello porque resultaría una historia muy distinta. Solo les contaré lo que estrictamente deben saber. Carter, después de aquel torbellino de extraña y policroma cadencia, creyó encontrarse con un momento en uno de sus sueños más antiguos y reiterativos. Como tantas veces en sus vagabundeos oníricos, se encontraba ahora entre multitudes de seres con zarpas y hocico y caminaba por las calles de un laberinto metálico incomprensiblemente construido bajo los fulgores de una luz solar de variados colores y al mirar hacia abajo, vio que su cuerpo era como el de los demás, rugoso, parcialmente cubierto de escamas y articulado de manera singular, muy semejante al de un insecto, aunque recordaba rudimentariamente la forma humana. Aún llevaba consigo la llave de plata, pero ahora le retenía con una zarpa asquerosa. Un momento después desapareció la sensación de estar soñando y se encontró con
Se encontró más como si acabara de despertar, el abismo último, el ser, la entidad llamada Randall Carter y perteneciente a una irracional y remota raza aún no nacida en quién sabe qué mundo futuro, formaban parte de los sueños que insistentemente visitaba el hechicero Skauda, habitante del planeta Yadid. Eran sueños tan perseverantes que entorpecían el cumplimiento de sus deberes, consistentes en preparar hechizos para mantener a los de Halls en sus madrigueras, y llegaban a confundirse con sus recuerdos de miriadas de mundos que habían visitado en su envoltura de luz, y ahora parecían más reales que nunca. Esta llave de plata que tenía en su zarpa derecha, imagen exacta de una que había soñado, no revelaba nada bueno. Debía descansar y reflexionar y consultar las tablillas de Nihink para ver qué debía hacer. Subió a un muro de metal por un callejón apartado de los lugares de gran afluencia. Entró en su aposento y se acercó a los estantes donde se apilaban las tablillas grabadas. 7 fracciones de día más tarde, Scauba se acuclilló en su prisma, sobrecogido y desesperado, porque la verdad se acababa de descubrir. Le había abierto un nuevo caudal de vivencias. Nunca más volvería a conocer la paz de una unidad. Indudablemente en todo tiempo y espacio se veía desdoblado. Skauba, el hechicero de Yadid, disgustado por la idea de que en el futuro sería un repugnante mamífero de la tierra llamada Carter, cosas que por otra parte ya había sido, y Randall Carter de la ciudad terrestre de Boston, que temblaba de terror ante aquella criatura de zarpas y hocico que había sido él en el pasado y en la que se había transformado nuevamente. Durante las unidades de tiempo que transcurrían en Yadid, graznó el desguami, cuya voz trabajosa empezaba a dar muestras de agotamiento. Sucedieron cosas que formaron en sí otra historia y no pueden relatarse en cuanto a palabras. Hubo expediciones a Stroti y a Matkura y a Kat y a otros mundos de las 28 galaxias accesibles a las envolturas luminosas de las criaturas de Yadid, y viajes de ida y vuelta a través de millones y millones de años realizados con ayuda de la llave de plata y de otros muchos símbolos que los hechiceros de Yadid conocían. Hubo luchas tremendas con los pálidos y viscosos de Halls que moran en las madrigueras de aquel minado planeta. Hubo terribles sesiones de estudio en bibliotecas donde se acumulaban una ingente masa de sabiduría recogida de 10.000 mundos vivos o muertos. Hubo violentas discusiones con otros espíritus de Yadid, incluso con el del archiantiguo búho Skauba. No confesó a nadie lo que le había acontecido a su personalidad, pero cuando en el predominado el fragmento de Randall Carter se consagraba frenéticamente a estudiar todos los medios posibles para regresar a la Tierra y a la humana forma, y practicaba desesperadamente el lenguaje humano con sus extraños órganos vocales tan poco idóneos para ello, el fragmento Carter no tardó en comprobar con horror que la llave de plata no servía para regresar a la forma humana. Según dedujo demasiado tarde de cosas que recordaba, de sus propios sueños y de la sabiduría de Yadid, esta llave había sido forjada en Hiperbórea en la Tierra y solo tenía poder sobre los algunos de conciencia de los seres humanos. No obstante, podía cambiar el ángulo planetario y enviar a su poseedor a través del tiempo sin que su cuerpo sufriera mutación alguna. Había un hechizo adicional que confería a la llave ilimitados poderes, de los que de otra manera escaseaba. Pero este hechizo también había sido descubierto por el hombre en sus inaccesibles regiones del espacio y jamás podría ser reproducido por los hechiceros de Yadid. Se encontraba escrito en el pergamino indescifrable que acompañaba la llave de plata en su cofrecillo de horribles adornos, y Carter se lamentaba amargamente de habérselo olvidado. El señor, ahora inaccesible del abismo, ya le había advertido que debía conservar los símbolos, y sin duda había creído que no le faltaba ninguno. A medida que el tiempo pasaba, se esforzaba en ahondar más y más en la monstruosa ciencia de Yadid, con objeto de encontrar un medio para regresar al abismo de la entidad omnipotente. Con sus nuevos conocimientos podría haber sacado mucho provecho del enigmático pergamino,
Pero ese otro poder en las circunstancias presentes era a puro sarcasmo. Había ocasiones, sin embargo, en que predominaba la faceta de Scauba y entonces se esforzaba por suprimir los turbadores recuerdos de Carter que tanto le angustiaban. Así transcurrieron periodos de tiempo más largos de lo que el cerebro humano puede imaginar, ya que los seres de Yadid mueren tras prolongados ciclos biológicos. Después de muchos centenares de revoluciones, el fragmento Carter se fue imponiendo sobre el fragmento de Kauba y se pasó grandes periodos calculando la distancia espacial y temporal que habría entre Yadid y la Tierra habitada por los hombres. Las cifras eran inconcebibles, incalculables, millones de años luz, pero la sabiduría inmemorial de Yadid permitió a Carter comprender todas estas cosas, adiestró su poder de orientarse en sueños hacia la Tierra y aprendió muchas cosas acerca de nuestro planeta que jamás había sabido antes, pero no podía soñar con la fórmula del pergamino que necesitaba. Finalmente concibió un plan insensato para huir de Yadid y empezó a prepararlo tan pronto como descubrió una droga para mantener perpetuamente altergado el fragmento de Scauba, sin por ello antes anestesiar los recuerdos y conocimientos de este. Pensó que sus cálculos le permitirían realizar un viaje en una de las envolturas luminosas como ningún ser de Yadid lo había realizado jamás. Un viaje corporal a través de inmensurables millones de años de increíbles extensiones galácticas hacia el sistema solar y la Tierra misma. Una vez en la Tierra, aunque encarnado en un ser de zarpas y hocico, podría encontrar de alguna manera el pergamino de extraños jeroglíficos que había dejado en su coche abandonado en Arkham y descifrarlo y con su ayuda y la de la llave recobrar su aspecto terrestre normal. No ignoraba los peligros de la misión, sabía que cuando inclinara el ángulo planetario hacia el periodo requerido, cosa imposible de hacer durante su veloz trayectoria por el espacio, Yadid sería un mundo muerto, dominado por los triunfantes de Halls, y que su huida en la envoltura luminosa estaría expuesta a graves eventualidades. Sabía igualmente que habría de suspender su vida a la manera de un iniciado para soportar un viaje de millones de años a través de abismos insondables, y sabía también que en caso de rematar con éxito el viaje debería inmunizarse contra las bacterias y demás condiciones terrestres hostiles a un cuerpo de Yadid. Además debería adoptar algún medio de simular la forma humana de los habitantes de la Tierra hasta que lograra encontrar y descifrar el pergamino y recuperar de verdad esa forma. En caso contrario sería descubierto probablemente por las gentes de la los, por las gentes que le matarían horrorizados ante una criatura que le resultaba incomprensible, y deberían llevar consigo algo de oro, fácil de obtener en Yadid, para desenvolverse durante su búsqueda. Los planes de Carter se fueron realizando paulatinamente, se proveyó de una envoltura luminosa de dureza excepcional, capaz de aguantar tanto una prodigiosa transición corporal como un vuelo sin igual a través del espacio. Comprobó todos los cálculos y orientó una y otra vez sus sueños hacia la Tierra, tratando de aproximarse lo más posible a 1928. Practicó la suspensión de las funciones vitales, descubrió los agentes bactericidas que necesitaba y logró calcular la fuerza de gravedad a la cual debía acostumbrarse. Modeló con gran habilidad una máscara de cera y confeccionó un atuendo que le facilitaba desenvolverse entre los hombres como un ser normal y corriente, e inventó un hechizo doblemente poderoso con el que podría dominar a los de Halls en el momento de su partida del negro y consumido planeta Yadid de inconcebible futuro. Tuvo también la precaución de hacerse con una buena provisión de drogas, imposibles de obtener en la Tierra, para mantener alertado el fragmento de Kazuba hasta poder despojarse del cuerpo de Yadid, y tampoco dejó de hacer provisión de una pequeña reserva de oro para utilizarla en la Tierra. El día de la partida estaba hecho un mar de dudas y recelos. Subió a la plataforma de lanzamiento con el pretexto de trasladarse a la triple estrella de Nitón y se metió en la envoltura de brillante metal. Tenía el sitio justo para llevar a cabo el ritual de la llave de plata y comenzó a ejecutarlo mientras se elevaba lentamente la envoltura. Se originó un torbellino aterrador, se oscureció la luz del día y sintió un dolor punzante e intolerable. El cosmos parecía tambalearse como rígido por un dios loco, y en la negrura del firmamento danzaron constelaciones nuevas.
Inmediatamente Carter sintió un nuevo equilibrio. El frío de los abismos interestelares socavaba el exterior de su envoltura y pudo observar desde su interior que flotaba libremente en el espacio. El edificio de metal del que acababa de despegar se había hundido en ruinas años antes por debajo de él y el suelo estaba plagado de gigantescos de holes. Y mientras los miraba, uno de ellos incorporó varios centenares de pies y tendió hacia él una extremidad blancuzca y viscosa, pero su hechizo surtieron efecto y un momento después se marchaba de Yadid sin haber sido alcanzado. En aquella rara habitación de Nueva Orleans, de la que había oído instintivamente el viejo criado negro, la voz de Swami Chadraputra se hizo aún más ronca. Señores, continuó, no voy a pedirles que crean estas cosas hasta que no les haya presentado una prueba incuestionable. Mientras tanto, cuando les hable de los millones de años de luz, de los millares de años de tiempo y de los billones de kilómetros que Randall Carter empleó en cruzar los espacios en su cuerpo abominable e inhumano, protegido por una envoltura de metal electroactivo, pueden considerarlo como pura imaginación. Carter había regulado cuidadosamente la duración de su suspensión vital, disponiendo que ésta acabara pocos años antes de aterrizar en la Tierra en 1928. Nunca olvidará ese despertar. Recuerden, señores, que antes de provocarse aquel letargo de millones de siglos, había vivido conscientemente durante miles de años terrestres en medio de los prodigiosos, extraños y horribles de Yadid. Sintió la intensa mordedura del frío, cesaron los sueños amenazadores y se asomó por los portillos de la envoltura. Las estrellas, las constelaciones, las nebulosas se esparcían por todo el firmamento y finalmente sus contornos adoptaron la majestad de las constelaciones de la Tierra que él conocía. Algún día podría contarse su descanso del sistema solar. Vio Kinard y Yugot en el borde. Pasó muy cerca de Neptuno y deslumbró los infernales hongos blancuzcos que ensucian la superficie. Descubrió cierto secreto indescriptible a su paso por las nieblas de Júpiter, vio el horror que mora en uno de sus satélites y contempló sus ruinas ciclópeas esparcidas sobre el disco rojizo de Marte. Al aproximarse a la Tierra, la vio como una tenue creciente que aumentaba de tamaño de manera alarmante. Disminuyó la velocidad, aunque la emoción de regresar la motivaba a no perder ni un instante, pero no pretendo contarles esa sensación de tal como yo las he sabido del propio Carter. Bien, finalmente Carter se mantuvo inmóvil en las capas superiores de la atmósfera terrestre, en espera de que la luz del día iluminase el hemisferio occidental. Quería tomar tierra en el mismo lugar de donde había partido, cerca de la caverna de las serpientes, en los montes de Arkham, si alguno de ustedes ha estado fuera de su hogar durante mucho tiempo, y sé que uno de ustedes sí lo ha estado, que calcule lo que tuvo que emocionar la visión de las ondulantes colinas de Nueva Inglaterra, de los grandes olmos y los huertos de árboles nudosos y viejos cercados de piedra. Al despuntar al día, tomó tierra en el prado que se tiene más abajo de la antigua propiedad de los Carter y se alegró de poderlo hacer en el silencio y la soledad. Era otoño, lo mismo que cuando partió, y el perfume de las colinas fue como un bálsamo para su espíritu. Se las arregló para subir la envoltura por la ladera hasta el bosque y ocultar a la caverna de las serpientes, pero no logró hacerla pasar por la grieta hasta la cueva interior. Allí mismo forró su cuerpo extraño con las ropas humanas y la máscara de cera. La envoltura quedó en aquel lugar durante un año, hasta que ciertas circunstancias le obligaron a buscarle otro escondite. Se fue andando a Arkham, lo cual le sirvió para acostumbrarse a manejar su cuerpo en posturas humanas y en las condiciones ambientales de la Tierra, y entró en un banco para cambiar el oro por dinero, que ignoraba el inglés, y descubrió que estaba de 1930, solo 2 años después de la época en la que había pretendido llegar. Evidentemente su situación era horrible, le era imposible dar a conocer su identidad, estaba forzado a vivir en guardia en todo momento, tenía ciertas dificultades respecto a la alimentación y necesitaba disponer de su droga extraña para mantener alertado al fragmento Scauba.
Por todo ello, se daba cuenta de que debía actuar con la mayor rapidez posible. Marchó a Boston y tomó una habitación en el ruinoso barrio de West End, donde pudo vivir sin grandes gastos y en el más oscuro anonimato, y comenzó prontamente a hacer indagaciones sobre los bienes y efectos de Randall Carter. Fue entonces cuando se enteró de lo ansioso que estaba el señor Aspinwall, aquí presente, por efectuar la repartición de la herencia, y supo cuánta valentía se empeñaba el señor de Marigny, el señor Phillips, en conservarla intacta. El hindú hizo una reverencia, pero su rostro barbudo, atezado e impasible no manifestó impresión alguna. Por medios indirectos, prosiguió, Carter obtuvo al fin una copia del pergamino perdido y comenzó el dificultoso trabajo de descifrarlo. Celebró poder decir que he tenido la satisfacción de ayudarle en ese trabajo, porque efectivamente recurrió muy pronto a mí y por mediación mía entró en contacto con otros místicos repartidos por el mundo. Me fui a vivir con él a Boston en un pésimo tugurio de Chambers Street. En cuanto al pergamino, me complazco en poder sacar la de dudosa al señor de Marigny. Permítame que le diga que la lengua en que están escritos estos jeroglíficos no es nacal, sino rieriana, idioma que fue traído a la tierra hace innumerables eras geológicas por los descendientes de Cthulhu. Naturalmente se trata de la traducción de un original hiperbórea millones de años más antiguo, escrito en la primordial lengua de Sat-Io.